Hola a todos y todas. A veces se me olvida preguntaros, pero ¿qué os gusta más? ¿Estas gafas o quizás estas gafas? Repito, primer modelo de pasta negro, segundo modelo metálico. Bueno, eliges tú. Abajo en los comentarios déjame porque hoy he decidido ponerme las de pasta. Dime cuál te gusta más. Y bueno, os digo, os voy a hablar de 7 consejos de cómo hacer un buen proyecto social dentro de la natura. Sí, compañeras y compañeros. Muchas veces cuando vamos a presentar un proyecto social pensamos que cualquier cosa vale y nos ponemos a trabajar y empezamos a hacer el proyecto sin darnos cuenta de que al otro lado va a haber una persona que va a estar ayudando nuestro proyecto social, al cual tenemos que convencer de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos capacidad suficiente para poder realizar ese proyecto, tenemos información suficiente para conocer la realidad sobre la que vamos a proyectar y además sabemos organizar todo el proyecto en torno a poder realizar las acciones, las actividades y poder conseguir los objetivos y cumplir los indicadores que nos estamos planteando. Por eso, cuando vamos a realizar un proyecto social, es muy importante tener distintos espacios, distintos momentos en los cuales valorar si el proyecto lo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y por eso vienen estos 7 tips o estas 7 sugerencias que te voy a dar para que tú puedas realizar tu proyecto. Antes de seguir adelante, y seguro que os meto alguna sugerencia más, por favor, recuerda, suscríbete al canal, ayuda a crecer este canal y seguiremos creando este tipo de proyectos y de acciones para que podamos crecer como profesión dentro de las redes sociales. Gracias a ti, mi canal va creciendo y gracias a ti yo crearé nuevos vídeos. Primer consejo que tenemos que hacer, estudiar el nicho de mercado o estudiar el espacio. Sí, es muy importante saber dónde vamos a realizar nuestro trabajo, dónde vamos a hacer ese proyecto que vamos a realizar. Por ejemplo, poneros que empezamos un proyecto que tiene que ver con ayudar o ofrecer ayuda a mujeres maltratadas dentro de la ciudad en la que estamos viviendo. Primero que debemos de saber es si conocemos el nicho en el que vamos a realizar el proyecto, si sabemos todo lo que debemos de saber para poder actuar, si hemos sido formados, si hemos estudiado, si hemos leído sobre el entorno en el que vamos a trabajar. No podemos llegar mañana como profesionales del trabajo social y decir, como soy trabajador social, ya tengo los conocimientos suficientes para poder trabajar en un nicho concreto. Yo en mi caso me he ido especializando en distintos nichos de trabajo. Estuve trabajando con personas que salían de la cárcel durante 4 años. Luego personas que están en situación de sin hogar, otros 5 años. He estado trabajando en el trabajo comunitario, como trabajo social comunitario. Y también he estado trabajando en geriatría o gerontología con personas mayores. Esos 4 nichos creo que los domino bastante bien como para poder realizar proyectos. Eso no quita que en un momento determinado pueda estudiar otros nichos de trabajo para poder hacer ese tipo de proyectos. El hecho es de que una de mis formaciones, o mejor dicho, uno de los retos siempre en mis formaciones es poder formarme en aquellas cosas que no domino. Si estoy trabajando con personas mayores, a lo mejor quiero poder trabajar con infancia y me formo en infancia. Es importante, como digo, conocer este nicho donde vamos a trabajar. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno, cada lugar, cada espacio tiene unas normativas, unas leyes totalmente diferentes y una forma totalmente diferente de trabajar. Y eso se ve cuando entras en nichos que no conoces y ves a gente que están hablando de lo que ellos sí que conocen. Ahí te das cuenta tú de que no, tú ese nicho no le dominas y va a ser difícil que puedas crear un buen proyecto. Así que primer consejo, dominar el nicho donde vamos a hacer el proyecto, estudiar todo lo necesario para saber cómo proyectar. Segunda sugerencia que os quiero dar tiene que ver con el hecho de leer otros proyectos sociales. Sí, tenemos Internet, tenemos Google y tenemos otros buscadores dentro de las redes sociales. Y ahí hay muchísimos proyectos que podemos ir leyendo. Si vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con la infancia, con la protección a la infancia, con la ayuda a los menores, perdón, para aquellos que no les gusta decir menores, a los niños y niñas, seguro que buscamos por internet y ponemos proyectos de infancia o buscamos otro tipo de colectivos de trabajo, nos da igual, vamos a encontrar muchísimos proyectos. Por suerte, el trabajo social cada vez se está escribiendo mucho más. He dicho más, bueno, en el trabajo social se está escribiendo mucho. El hecho es de que hay muchísima gente que está haciendo tesis doctorales sobre distintos temas o trabajos de fin de grado. Seguro que pones trabajo de fin de grado sobre infancia y te encuentras 20 o 30 trabajos en un momento de compañeras y compañeras que están estudiando y que han sido supervisados por profesionales y compañeros y compañeras
de la universidad haciendo su propio estudio. Y ahí, aunque parezca que pueden ser trabajos muy básicos porque son de alumnos y alumnas de estudio de trabajo social, te encontrarás una gran bibliografía, porque queramos o no queramos hacer un TFG, porque TFM es del máster. Bueno, un trabajo de fin de grado conlleva un gran esfuerzo por parte de los alumnos. Pero también puedes encontrar trabajos de fin de máster que se publican en las redes sociales o, como he dicho antes, tesis doctorales de compañeras y compañeras. Ahí tenemos que ir aprendiendo y navegando para conocer todos los proyectos que están haciendo, para conocer qué se está realizando a nivel de toda España y aprovechar esos conocimientos para nuestro nuevo proyecto. Otra cosa también importante es barajar las páginas web de muchos ayuntamientos, de muchas comunidades autónomas y de muchas universidades donde van dejando también sus proyectos grabados, donde van dejando sus proyectos en papel, o mejor dicho, en PDF, para que cualquier persona pueda leerlos. Segunda sugerencia, segundo consejo, sabéis que no me gusta el consejo, segundo tip, leer proyectos o espacios iguales para poder desarrollar el proyecto que queremos hacer nosotros. Tercera sugerencia o tercer tip tiene que ver con leer la convocatoria. Generalmente cuando hacemos un proyecto social es porque lo vamos a enviar a una convocatoria o para pedir una subvención o para pedir una ayuda económica o generalmente para pedir financiación. Estas convocatorias ya vienen definidas dónde están los puntos claves donde ellos van a valorar. Por ejemplo, si vas a presentar un proyecto de financiación en una junta de comunidades, quizá muchos de los puntos que te vayan a dar van a ser por la propia entidad, que la entidad esté bien desarrollada, que la entidad tenga capacidad de desarrollo para hacer este proyecto, así como el profesional que está trabajando. Pero muchos de los otros puntos irán por ver cómo es la fundamentación, por explicar que conocemos claramente cuál es la realidad sobre la que vamos a actuar, como que tenemos la experiencia necesaria, o quizá sobre los puntos en los que vamos a basar nuestra evaluación, aquellos indicativos de calidad, aquellos indicativos para saber si hemos conseguido los objetivos. Como no, definir bien los objetivos y esos objetivos operativos, unas buenas actividades, que esas actividades sean el reflejo de lo que queremos conseguir y al final todo sea un conjunto como una película donde hay un principio y un final y todo tiene un buen desarrollo. Es importante para ello ver y conocer cuáles son los puntos y cuáles son las perspectivas, cuál es lo que quiere la entidad que nos va a dar a nosotros el dinero. Por ejemplo, una de las compañías o de las entidades que en este caso a la hora de hacer la convocatoria pide muchas exigencias es la Obra Social La Caixa. Si alguna vez vosotros entráis en la plataforma de Obra Social La Caixa, veréis todos los puntos que van pidiendo, cositas muy pequeñitas, pero que para ellos es evaluar si ese proyecto tiene la calidad suficiente para que ellos puedan dar dinero y poder colaborar con ese proyecto. Y aunque no sea por calidad, porque a lo mejor todos los proyectos tienen calidad, pero sí son las personas que mejor han dejado grabado esa calidad, son los que mejor han sabido escribir el proyecto. Ojo, hay muchísimos buenos proyectos que a la hora de pasar a papel, a la hora de redactarse, la persona que lo tiene que hacer no tiene las capacidades suficientes y termina escribiendo una mala novela o un mal cuento, cuando lo que están haciendo, la verdad que es grandioso, cuando el proyecto que están haciendo es precioso, es bonito, necesario y lo están haciendo con una calidad exquisita. Como cuarta parte que os quiero decir, cuarta sugerencia o cuarta tip, tiene que ver con conocer la zona donde vamos a desarrollar el proyecto. Perdón que me lío. Es muy importante conocer si en el lugar donde vamos a realizar el proyecto existen otros proyectos análogos. Porque muchas veces cuando pedimos las subvenciones, por ejemplo, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que es donde yo estoy trabajando, nos damos cuenta de que a ellos le van a llegar 10, 12 proyectos y ellos van a ver si esos proyectos son iguales. Y puede ser que yo en Talavera quiera hacer un proyecto que ya llevan otras dos entidades. Con lo cual estoy compitiendo con esas dos entidades. Si además esas dos entidades llevan más tiempo que yo y yo no he aprendido qué es lo que están haciendo, puede ser que yo haga las mismas actividades y las mismas acciones buscando los mismos objetivos que lo están haciendo ellos. Con lo cual ellos tienen más capacidad porque llevan más tiempo haciéndolo, que eso no significa que lo hagan mejor, pero al llevarle más tiempo tengo más puntos a la hora de recibir esa subvención. Con lo cual sería importante que yo conociera esos proyectos e intentar justificar mi proyecto, crear actividades en mi proyecto, objetivos en mi proyecto que no tengan que ver nada con los otros proyectos que se están llevando por la zona. Así que es muy importante conocer los recursos de tu zona.
qué es lo que se está haciendo por tu zona y qué entidades lo están haciendo por tu zona. Siempre estamos hablando de proyectos que se van a hacer análogos. ¿Podemos trabajar todos dentro del nicho de personas mayores? Sí, pero si el ayuntamiento de la ciudad ya está haciendo trabajo en beneficio de las personas mayores, como puede ser envejecimiento activo y saludable, si nosotros planteamos lo mismo, vamos a competir con el propio ayuntamiento a hacer este tipo de actividades. En cambio, si el proyecto tiene que ver con personas mayores, pero hablamos de combatir la soledad, a lo mejor el ayuntamiento no está combatiendo la soledad, con lo cual ya estamos siendo diferentes, aunque trabajamos en el mismo nicho a la hora de proyectar y hacer el proyecto. Como quinto tip o como quinta sugerencia, decirte que debemos de proyectar muy bien los presupuestos con los objetivos a desarrollar y las personas necesarias para llevarlo a cabo. Sí, muchas veces hacemos un proyecto en el cual ponemos que vamos a hacer 60 actividades y para que no se nos vaya de presupuesto ponemos que lo va a hacer una sola persona. Al otro lado tenemos profesionales que llevan mucho tiempo valorando proyectos y cuando vean que solo una persona quiere hacer esas 60 actividades, ellos van a ver que o las actividades se hacen con muy mala calidad o se hacen como un churro o realmente no le va a dar tiempo a hacer todas las actividades que está proponiendo. Por eso es importante poder adaptar el presupuesto a lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer 5 actividades y necesitamos 5 personas para hacer esas 5 actividades y pensamos que estamos por encima de la cantidad económica que nos van a dar, bajamos las actividades, ponemos 2, ponemos 3, ponemos que necesitamos a 2 personas y le damos el mayor calidad. Porque esto no va de hacer muchas actividades, muchos objetivos y muchas acciones. Esto va de hacer 3, 4, 5 o 20, pero hacerlas bien. Y que al fin y al cabo el dinero que ha entrado en ese proyecto no parezca que se ha tirado, sino que se ha invertido en la calidad, en la calidez y en el mejor estar de las personas a las que va dirigido. Por eso es muy importante aprender a presupuestar dentro de los proyectos. Y cuando hablamos de presupuestar también hablamos de eficacia y eficiencia. Eficacia, como que el dinero que vamos a aportar va a dar los objetivos que queramos, y eficiencia, como que se va a reutilizar o se va a utilizar, mejor dicho, todo el dinero para lo que va destinado el proyecto. Es importante en estos momentos que corren, donde el dinero no es tan fácil de conseguirlo, donde muchas veces las partidas presupuestarias están menguando dentro de las actividades, que con el mismo dinero o con el dinero concreto hagamos buenas actividades de buena calidad, pero sobre todo que hagamos buenos presupuestos para que el proyecto tire para adelante. Como sexto tip o sexta sugerencia que digo, fundamentación. Tengo compañeras y compañeros que cuando me han presentado el proyecto y he visto la fundamentación que han puesto, poco más dicen que el hecho de que la Constitución ponga o el Estatuto de Autonomía o la Ley de Servicios Sociales ya hay que dar el dinero. No, la fundamentación es uno de los pilares fundamentales del proyecto. Quizá en la fundamentación es donde vamos a decir a la otra persona, a la que tiene que decidir si nos subvenciona o no nos subvenciona nuestro proyecto, si nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, si conocemos la realidad y si sabemos hacia dónde queremos ir con el proyecto. La fundamentación, al igual que todas las otras partes, y si no, te recomiendo ver mi vídeo de 8 sugerencias de cómo hacer un proyecto social. Por algún lado le colocaré y si no, abajo en la caja os lo dejaré. Veremos que la fundamentación se hace al final del todo, una vez que hemos visto la realidad, una vez que hemos visto los objetivos, una vez que hemos creado todas las actividades, una vez que hemos creado los índices en los que vamos a valorar estas actividades y hasta la evaluación. Al final del todo, una vez que tenemos el proyecto perfectamente definido, empezamos a hacer la fundamentación. Y en la fundamentación, como he dicho, no hay que escatimar en palabras. A veces nos dicen que solo podemos utilizar 50.000 o 2.000 palabras para poder hacer una fundamentación. En el caso de que no tengamos límite, por favor, no tengáis miedo de hacer 3 folios de fundamentación, siempre que esa fundamentación esté bien y no hagáis un bucle, sino que empecéis a hacer la fundamentación y apetezca hasta leerla, parezca un cuento lo que estáis haciendo. Por último, y como séptima sugerencia, séptimo tip, hablar de la coherencia en todo el proceso del trabajo. Que el proyecto sea fácil de leer y que sea coherente. Que en un momento determinado la persona que lo esté leyendo vaya como si estuviera leyendo un cuento y no se pierda. Yo hay a veces que he visto proyectos que eran como casi corta y pega, que de pronto terminaba un texto, empezaba otro texto y no había una coherencia de unión entre una cosa y otra. No había un empiece, ¿no? Bueno, pues es importante que todo ese proyecto esté hilado. Y a lo mejor hay que leerle 4 o 5 veces y hay que dejarle que le lea a otra persona y que nos subraye todas aquellas cosas que vea que son incoherentes. Un proyecto, aunque esté hecho por momentos estancos, como repito, es una novela desde el principio, desde la introducción, desde la fundamentación,
desde cómo creamos los objetivos de trabajo, el nicho hacia donde vamos a hacer nuestra acción, definir el objeto, definir las actividades, definir los indicadores, definir lo que va a ser la evaluación, crear los presupuestos, etc, etc, etc. Tenemos que intentar que se desarrolle, como estamos diciendo, un proyecto que desde el principio hasta el final sea coherente, sea lineal y sea agradable a la lectura. Como he dicho, y para terminar, os voy a dar una sugerencia más. Para que un proyecto pase de un proyecto normal y corriente a la excelencia, tenemos que también implicarnos nosotros de forma personal. No tenemos que dejar los proyectos ahí asépticos, tenemos que meter emociones. Es importante que la persona que esté leyendo lea emociones. Eso no es tan fácil. No es tan fácil en esa fundamentación, en ese desarrollo, en esas actividades, poder dejar emociones colocadas. Pero debemos de intentar, en un momento clave, poder hacerlas. Una vez llegado a este momento, acuérdate, ¿estas o estas? ¿Cuál te gusta más? Pero recuerda, abajo tienes el me gusta, deja algún comentario y suscríbete al canal. Y si quieres y te ha gustado, puedes compartirlo con el resto de gente. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.